Buenas tardes. A través de la página de Facebook de la Iglesia de Dios, Templo Adonai, queremos compartirle en esta tarde una palabra que seguramente es muy necesaria en estos tiempos, especialmente en estos tiempos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 7, que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los primeros versículos del capítulo 2 nos dan el contexto en el momento en que María da a luz a su hijo primogénito. El versículo 1 dice que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. El versículo 4 dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es sorprendente que en medio de la existencia de uno de los imperios mundiales más sangrientos, más corruptos y más inmorales como el Imperio Romano, Dios, en medio de ese desastre, hace nacer lo mejor de él, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Porque no importa que tan adversa sea la situación, que tan dramática sea la circunstancia, que tan profunda sea la crisis, Dios puede de lo peor o de en medio de lo peor sacar lo mejor. El Imperio Romano simboliza lo peor del hombre. Sin embargo, en medio de esa podredumbre, Dios hace nacer lo mejor de él, a su Hijo. Quiero en esta tarde compartirle 4 ejemplos de personas que, estando en medio de una situación desesperante, en medio de lo peor de sus vidas, Dios hizo nacer un milagro que transformó sus vidas para siempre. La primera, la mujer sirofenicia de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Ella estaba en medio de una situación desesperante. Ningún papá querría estar en sus zapatos. Su hija, dice el versículo 22 del capítulo 15 de Mateo, estaba siendo gravemente atormentada por un demonio. ¿Puede usted dimensionar lo que significa eso? Nosotros que somos padres, pensar que un hijo sufre gravemente atormentado por un demonio. Pero ella, esta mujer, no dejaría pasar la oportunidad. Tenía una determinación a toda prueba. No habría nada que le hiciera desistir, aunque Jesús quisiera esconderse, como dice el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Dios puede de lo peor sacar lo mejor. Un segundo ejemplo es Jairo y la muerte de su hija pequeña. El Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24 y 35 al 43 nos narran su situación. Nadie puede entender la angustia de un padre que ve que su hija pequeña de 12 años está tan enferma. Es probable que hayan sido muchos los diagnósticos, los tratamientos, pero nada hacía que ella mejorara, ni la enfermedad, ni tampoco la tristeza de sus padres. Entonces escuchó, igual que todos sus vecinos, que Jesús estaba cerca. Entonces vino y se postró a sus pies rogándole, dice el versículo 24, ven,
y pon las manos sobre ella para que sea sana. Pero aún no llegaba el maestro a la casa de Jairo cuando vinieron a decirle: tu hija ha muerto. Sin embargo, Jesús, dice el Evangelio, que la resucitó. No podía la muerte impedir un milagro. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios puede de lo peor sacar lo mejor. Un tercer ejemplo es la mujer del flujo de sangre. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34, pone a Jesús camino a la casa de Jairo a sanar y, por qué no ahora que ya lo sabemos, a resucitar a la hija de Jairo. Y mientras él iba de camino a la casa de Jairo, vino una mujer que hacía 12 años sufría de un flujo de sangre. Marcos nos dice de una manera muy gráfica que la mujer de esta historia estaba viviendo al borde de la muerte. Dicho de otra manera, era una muerta en vida. Su situación era dramática. Habían sido ya 12 largos años de sufrir una hemorragia que la tenía anémica y moribunda. Además, para empeorarlo, estaba en la bancarrota. Y como si fuera poco, había sufrido mucho de muchos médicos. Cada uno probaba, según ellos, un mejor tratamiento. Y había gastado todo lo que tenía. Pero nada había aprovechado. Al contrario, dice el Evangelio de Marcos, antes le iba peor. En esa situación extrema, como pudo, vino entre la multitud y tocó el manto del maestro. La palabra dice que inmediatamente fue sana. ¿Por qué? Porque Dios puede de lo peor sacar lo mejor. Un cuarto ejemplo de lo que estamos hablando es la historia de la mujer encorvada, de Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Era sábado, dice la palabra. Como todo judío, Jesús vino a la sinagoga aquel día. Entre los asistentes había alguien muy particular, una mujer. No una mujer cualquiera, sino una que arrastraba hacía 18 años con una enfermedad que la tenía desgastada e inválida. Dice el versículo 11 de Lucas 13 que andaba encorvada y que en ninguna manera se podía enderezar. Lucas dice que cuando Jesús la vio, no pudo quedar indiferente y que poniendo las manos sobre ella le dijo: mujer, eres sana de tu enfermedad. Ella se enderezó luego, dice el versículo 13, es decir, inmediatamente, y glorificaba a Dios. Su vida nunca más volvió a ser la misma. Nunca más se pasó la vida mirando al suelo. ¿Por qué? Porque Dios puede de lo peor sacar lo mejor. Podríamos pasar horas, mis queridos hermanos y amigos, hablando del centurión romano que tenía a su esclavo enfermo, de la viuda de Naín que iba camino al cementerio a sepultar a su único hijo, de las atormentadas hermanas de Betania, Marta y María, del leproso que le dijo al Señor: si quieres puedes limpiarme, del ciego Bartimeo de Jericó, cuya única ocupación era pedir limosna en la calle, del paralítico del estanque de Betesda, que por 38 años había estado no solo inválido de los pies, sino también del alma, porque cuando se agitaba el agua, otro era sanado y no él. Todos ellos, la mujer sirofenicia, Jairo, la mujer del flujo de sangre y la mujer encorvada, estaban en una situación extrema y angustiante. Sin embargo, un encuentro con Jesús les transformó la vida para siempre. ¿Por qué? Porque Dios puede de lo peor sacar lo mejor. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil. Puede que usted no se haya contagiado aún, pero teme contagiarse. Tal vez no ha podido trabajar y sus deudas le provocan estrés. Pero es el tiempo para confiar, no para temer. ¿Por qué? Porque Dios puede de lo peor
sacar lo mejor. Hay un antiguo himno en el himnario Rayo de Esperanza que en una de sus partes de su letra dice: todavía está el Señor en su trono. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que Dios sigue siendo Dios. Que a pesar del COVID-19, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y en esta tarde yo quiero comunicarle, transmitirle a través de esta palabra, de que para Dios no hay situación difícil que Él no pueda intervenir. Nos parecerá que lo que estamos viviendo es algo tremendamente incomprensible. Que esto sobrepasa todas las cosas. Todos nuestros temores se están haciendo realidad. Pero yo quiero decirle esta tarde que Dios sigue estando en su trono y Dios sigue estando en control. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para que de lo peor sacar lo mejor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Agradecemos, Señor, que te hayas revelado a nuestros corazones y que tengamos el privilegio no solo de creer en ti, sino también de ser tus hijos. No te vamos a esconder, Señor, nuestros sentimientos. Y no vamos a esconder que en estos días hemos vivido días difíciles. Pero tu palabra en esta tarde nos recuerda, nos llama la atención, que podrán haber tiempos muy difíciles, pero que tú tienes el poder para que de lo peor puedas, Señor, salir lo mejor. En esta hora yo te pido que fortalezcas nuestras vidas, aumentes nuestra fe y guardes nuestras vidas, Señor. Protejas nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias, Señor, porque confiamos en tu protección y confiamos, Señor, en el amor que tú tienes por nosotros. Gracias por tu bendición, gracias por tu presencia en nuestras vidas y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero invitarles para que el domingo a las 18 horas volvamos a conectarnos a través de este medio y pueda usted recibir una palabra de Dios para su corazón. Un abrazo, que el Señor les bendiga y tengamos cuidado. Hay dos extremos de los cuales debemos tener cuidado. Uno, la irresponsabilidad de no tomar las precauciones necesarias con lo que está ocurriendo. Y también, por supuesto, el otro extremo de tener pánico. Porque podemos estar seguros, hermanos, que Dios, Él es nuestro Padre y Él guardará nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.